Buenos días. Esta es la clase número 9 del módulo 2 del curso de Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Estamos trabajando con soluciones amortiguadoras de pH y hoy nos concentraremos sobre el tema de la eficacia de estas soluciones. Antes de llegar a ese tema, haremos un repaso del tema de pH y acidez de soluciones. El concepto básico es que cuando el pH toma el valor 7, hablamos de un medio neutro. Y para que el pH sea 7, en esa solución solo puede haber agua, sales de ácidos y bases fuertes, como por ejemplo el cloruro de sodio, o sustancias que sean no electrolitos, como la glucosa, la urea y miles de otras sustancias que tienen estas características. Si la solución es ácida, esto nos indica o es indicado por un valor de pH que es menor que 7, que habitualmente tiene como límite 0, aunque este valor es difícil de alcanzar en la práctica. Para que una solución sea ácida, los solutos presentes son algunos de los que encontramos en esta lista. Por ejemplo, ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, ácidos débiles, como el ácido carbónico, sales provenientes de base débil y ácido fuerte, ácidos polipróticos, como el ácido fosfórico, anfolitos y buffers. En el caso particular de los anfolitos y buffers, también los encontramos en soluciones básicas porque dependerá particularmente de qué anfolito y qué buffer estamos trabajando. Si el pH es mayor que 7, cuyo límite superior es 14, en esa solución seguramente hay una base fuerte, una base débil, sales provenientes de base fuerte y ácido débil, como el acetato de sodio, y anfolitos y buffers, como dijimos. Veamos rápidamente algunos ejemplos. Para resolver nuestro problema tenemos un algoritmo donde en los recuadros amarillos tenemos cada una de las sustancias y siguiendo este algoritmo podemos calcular el valor de pH de la solución. Esto lo hemos visto en otras clases y lo veremos en uso ahora. Supongamos que quiero conocer el pH de una solución donde el soluto es cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una sal que está formada por sodio, que es un catión, y el cloruro, que es un anión. Cuando estoy en presencia de una sal, lo que tengo que ver de forma práctica es a partir de qué hidróxido se originó el catión y de qué ácido se originó el anión. El sodio se originó a partir de una base fuerte, por lo tanto, él es un ácido conjugado débil, es decir, es un catión neutro. Es como que el sodio no tiene efecto porque es neutro. El cloruro se originó a partir de un ácido fuerte, por lo tanto es una base conjugada débil. Todo lo que es conjugado débil lo consideramos neutro. Por lo tanto, cuando yo tengo una sal, como el cloruro de sodio que viene de un ácido fuerte y una base fuerte, estoy en esta situación. Sal de ácidos y bases fuertes, entonces el pH del cloruro de sodio va a ser 7. En nuestro algoritmo estaríamos en esta situación. Cuando tengo una sal tengo que hacer la deducción que hice recién para poder estimar el pH de esa solución. Veamos cuánto vale el pH de una solución de ácido nítrico. El ácido nítrico, como el nombre lo dice, es un ácido. Lo que tengo que decidir es si un ácido fuerte, un ácido débil o un ácido poliprótico. Un ácido poliprótico queda descartado porque para eso tendría que tener más de un hidrógeno y tiene uno solo. Lo que tengo que decidir es si es fuerte o débil. En general los ácidos débiles tienen un parámetro que lo acompaña que es la constante de acidez, es decir, la Ka o el pKa. Como el ácido nítrico no lo da, esto es un ácido fuerte. Los ácidos fuertes debemos recordar son 4 o 5, entre los que está el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, iodídrico, bromídrico y algunos más. Entonces estoy en presencia de un ácido fuerte. Si estoy en presencia de un ácido fuerte, si yo quiero calcular el pH, voy a mi algoritmo. Digo, entonces lo primero que necesito es conocer la normalidad.
con ese valor de normalidad calcularé la concentración de protones, que es igual a la normalidad, y con esa concentración de protones, aplicando la fórmula pH igual a menos el logaritmo de protones, sacaré el valor del pH. Pasemos a otra situación. Tengo cloruro de amonio. Recordemos todos aquellos compuestos que la primera palabra termina en uro, ato o ito, en general es una sal. Y acá tenemos entonces una sal. Lo que tengo que ver es si esta sal proviene de una base débil y un ácido fuerte, o proviene de una base fuerte y un ácido débil, o proviene de ambos fuertes, porque esto va a determinar que sea el pH menor, igual o mayor que 7. El amonio, que es el catión, proviene del amoníaco, que es una base débil, mientras que el cloruro, que es un anión, proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces estamos en presencia de una sal que se originó a partir de una base débil y un ácido fuerte. Por lo tanto, el cloruro de amonio tendrá un pH entre 0 y 7 y diremos que la solución es ácida. Otra vez estamos en el mismo razonamiento, el soluto es una sal y mi razonamiento vino por este lado. Veamos el caso de este compuesto, que es la glucosa. La glucosa es un no electrolito, es decir, no se disocia, no genera ni capta protones, por lo tanto el pH de la solución será 7. Veamos un nuevo cálculo. Calculemos el pH del amoníaco. El amoníaco es una sustancia que me está dando como dato el pKb. Si tengo el pKb, esto ya me está indicando de que esta sustancia es una base débil, por lo tanto estoy en esta situación. Ya sé que el pH va a estar entre 7 y 14. Si es una base débil, yo tendré que buscar acá en mi algoritmo cómo es el razonamiento. Para una base débil, si yo quisiera calcular el pH, tengo que tener como dato la molaridad y la constante de basicidad, que llamamos Kb. Acá dice Ka. Necesito la molaridad y la Kb. Con la Kb y la molaridad calcularé oxidrilos, y teniendo la concentración de oxidrilos, ya podré, aplicando esta fórmula, sacar concentración de protones, y luego aplicando esta fórmula sacar pH. Este caso ya lo vimos, que es el caso del amoníaco. Veamos otro caso. Acá tenemos hidróxido de potasio. Sabemos que los hidróxidos son bases, por lo tanto ya sabemos que su pH va a estar entre 7 y 14. El hidróxido de potasio cae dentro de las sustancias que conocemos como bases fuertes. Si las bases fuertes son todos los hidróxidos que pertenecen a cationes, que pertenecen al grupo 1 o al grupo 2 de la tabla periódica, tema que hemos estudiado en módulos anteriores. Entonces ya sabemos que el pH está entre 7 y 14. Estamos en presencia de una base fuerte, entonces estaríamos acá, necesitamos la normalidad, con la normalidad sacamos concentración de oxidrilo. Teniendo la concentración de oxidrilo, sabemos que el producto entre oxidrilos y protones vale 10 a la menos 14, de donde podemos despejar la concentración de protones, y luego aplicando menos el logaritmo a ese valor de la concentración sacaremos el pH. Veamos el caso del fosfato monoácido de potasio. Como hemos visto, si la primera palabra termina en ato, ito o uro, estamos en presencia de una sal. En la sal siempre tenemos un catión, es muy habitual en la química biológica el sodio. El sodio se origina a partir del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, por lo tanto él es un catión neutro, a la solución no le va a producir efecto sobre el pH. En cambio, el fosfato monoácido que tenemos acá, este fosfato monoácido proviene del ácido fosfórico, que es un ácido débil, por lo tanto estaríamos en la situación de una sal proveniente de una base fuerte y un ácido débil. Este caso particularmente es bastante complejo a su vez, porque justamente el anión que proviene de la sal todavía le quedan hidrógenos, por lo cual es un anfolito. El hecho de que sea un anfolito podría determinar de que el pH sea mayor o menor que 7. Son los casos más complejos de resolver. De todas maneras, cuando tenemos un anfolito, lo que tenemos es que buscar las constantes
que involucran a este anfolito en los equilibrios de disociación del ácido, calcular la concentración de protones y con esto sacar el valor del pH. Veamos otra situación. Acá tenemos el bicarbonato de sodio y el ácido carbónico. Ya acá tenemos dos solutos. Cuando tenemos dos solutos la cosa es más complicada, pero hasta ahora hemos estudiado solo soluciones que tienen dos solutos, que son las soluciones reguladoras o amortiguadoras de pH. Veamos si esto es una solución reguladora o amortiguadora de pH. Tenemos el ácido carbónico, que es un ácido débil, y acá tenemos una sal que está formada por el sodio, que ya sabemos que es un catión neutro, y por el bicarbonato, que es un anión que se origina a partir del mismo ácido que tenemos en la mezcla. Entonces, cuando nosotros tenemos un ácido débil y una sal formada por el anión de ese ácido, tenemos lo que se conoce como un buffer. Cuando tenemos un buffer, el pH puede ser menor que 7, puede ser mayor que 7 y en algún caso muy especial podría dar 7. Cuando tenemos un buffer, para calcular el pH, aplicamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch, en la cual utilizamos la concentración de la sal y la concentración del ácido y el pKa del ácido para poder sacar el pH de la solución. Muy bien, entonces ahora seguiremos trabajando con buffers y hagamos un poco de cálculos para revisar este tema. Supongamos que tengo una solución de 200 mililitros que contiene ácido acético 0,1 molar y acetato de potasio 0,2 molar. Esto es un buffer, ¿por qué? Porque contiene ácido acético, que es un ácido débil, y acá tenemos el valor de su pKa, y contiene una sal, que es el acetato de potasio, donde el potasio es un catión neutro, y contiene acetato, que es el mismo anión que contiene el ácido. Por lo tanto, esto es lo que conocemos como reserva ácida, o simplemente como ácido, y esto es lo que conocemos como reserva básica o la sal. Lo que vamos a hacer es calcular qué cantidades tenemos en 1000 mililitros. Como la solución es 0,1 molar, en 1000 mililitros hay 0,1 mol, en 200 mililitros tenemos 0,02 moles de ácido. Haciendo el mismo cálculo tenemos 0,04 moles de la sal. Como hemos visto, acá existen dos reacciones. Una es la del ácido débil, que se disocia generando el anión y protones, pero como este es un ácido débil, prácticamente todo el ácido queda en forma de ácido, sin disociar. Por otra parte tenemos la sal, que es un anfolito fuerte, es decir, se disocia completamente y genera acetato y potasio. El potasio, como dijimos, por provenir del hidróxido de potasio, que es una base fuerte, él es un catión neutro. En cambio, el acetato sí va a tener capacidad de captar protones, como lo indica la reacción de arriba. Por lo tanto, esto es un buffer, tiene un ácido débil y la sal que proviene de ese ácido débil. Acá hemos representado por barras, la barra roja representa el ácido, la barra celeste a la sal. Es más grande la celeste porque tenemos un valor de 0,04 comparado contra 0,02 para el ácido. ¿Cómo calculábamos el pH de esta solución? Bueno, dijimos que aplicamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que es el pKa más el logaritmo de la sal sobre el ácido. Deberíamos reemplazar los datos de nuestro problema. El pKa es 4,74, la sal, como hemos calculado antes, 0,04 y el ácido es 0,02. De resolver esto nos da 5,04 y ese sería el pH de la solución. Recordemos, este dato 0,1 se llama concentración absoluta del ácido, este dato 0,2 se llama concentración absoluta de la sal, y al cociente entre la sal y el ácido se lo llama concentración relativa, que son datos importantes que veremos a continuación. Veamos otro ejemplo. A un buffer cuyo pKa es 5, que contiene 0,2 moles de acetato de sodio y 0,1 mol de ácido acético, se le agregan 0,02 moles de un ácido fuerte. Sabemos que una mezcla, como en este caso, de una sal y un ácido débil, donde la sal contiene el mismo anión que el ácido, que es un buffer, si yo le agrego un ácido o una base, va a producir un amortiguamiento en el cambio de pH y no va a cambiar tanto como si no existieran ellos dentro de la solución.
Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrirá con el equilibrio y cuál será la variación de pH? Como ya hemos visto, este buffer tiene un ácido débil que se disocia y una sal que también se disocia. Otra vez, como de ácido tenemos 0,1 y de base tenemos 0,2. Tenemos una mayor reserva básica o sal que el ácido. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con este equilibrio químico? Si yo le estoy agregando 0,02 moles de ácido, lo que estoy haciendo es aumentar la concentración de protones. Cuando yo aumente la concentración de protones, este equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, decreciendo la concentración de la sal y aumentando la concentración del ácido. Por eso, el ácido que nos queda a nosotros, luego del agregado de estos 0,02 equivalentes, va a ser 0,1 que teníamos, más los 0,02 equivalentes que le agregué. En cambio de la sal, como el equilibrio se desplazó hacia la izquierda y se me gastó la sal, voy a tener los 0,02 que tenía inicialmente menos los 0,02 que he agregado. Si calculo el pH inicial sería 5 más el logaritmo de la sal, que es 0,2, sobre el ácido, que es 0,1, esto me da 5,3. Pero como yo le he agregado 0,02, o si quiero calcular ahora el pH final, aplicaré la misma fórmula, salvo que en lugar de tener 0,2 voy a tener 0,2 menos 0,02 y acá 0,1 más 0,02. Esto me da 5,18. Es decir, que cuando yo al buffer le he agregado un ácido, lo que observo es que el pH disminuyó, pero ha disminuido poco. ¿Cuánto disminuyó? A esto lo llamamos delta pH. Lo que tengo que hacer es la resta. pH final 5,18 menos pH inicial 5,3. Esto me da 0,12 o menos 0,12, indicando que el pH ha descendido 0,12 unidades. Con esto podría calcular lo que se llama la eficacia del buffer. La eficacia del buffer es el cociente entre la cantidad de equivalentes de ácido o base que yo le he agregado, dividido el valor de pH. En este caso yo le he agregado 0,02, acá está erróneo, esto lo que le he agregado es 0,02 y lo que cambió el pH es 0,12. Si hago este cociente, sacaré un número, que este número es la eficacia del buffer, que me servirá para compararlo con otros buffers. Veamos ahora la comparación de dos buffers. Acá tenemos un buffer A que tiene 1 litro, 0,1 molar ácido acético y 0,1 molar acetato de potasio con un pKa de 5, y otro buffer que tiene el mismo ácido y sal pero en concentraciones 1 molar. Es decir, que el buffer B tiene concentraciones absolutas más grandes que las del buffer A. A pesar de que la concentración relativa es la misma, porque el cociente entre sal y ácido para el buffer A daría 1 y el cociente entre sal y el ácido para el buffer B también daría 1. A ambas soluciones le agregamos 0,1 equivalente de un ácido fuerte. Como ya hemos visto, acá está el equilibrio de disociación del ácido y la disociación de la sal. En el buffer A tenemos 0,1 y 0,1 y hemos representado por una barra más angosta que en el buffer B, donde tenemos 1 y 1 porque están más concentradas. Como hemos visto, si lo que agregamos es un ácido, como dijimos acá, le agregamos 0,01 equivalente de un ácido, al aumentar la concentración del ácido, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, como vemos acá, baja la concentración de sal y aumenta la concentración de ácido. Y de esta manera consume los protones que ingresaron inicialmente. Veamos un poco ahora lo mismo en cálculo. Para el buffer A, primero lo tenemos acá a la izquierda. Si calculamos el pH inicial, aplicando la ecuación de Henderson y Hasselbalch, sería 5 más el logaritmo de 0,1 sobre 0,1, que da 5. Si yo a la solución le agregué 0,01 equivalente de ácido, el pH final va a ser aplicando la misma fórmula, salvo que le restaré a la sal el valor 0,01 y le sumaré al ácido 0,01. Esto me va a dar un pH de 4,9. Si calculo el delta pH, me da 5 menos 4,9, esto me da 0,1. Y al calcular la eficacia, dividiría la cantidad de equivalentes agregados, que es 0,01, dividido la variación de pH, que es 0,1. Esto me da un resultado de 0,1 y este sería la eficacia para el buffer A. Si lo resolvemos para el buffer B,
La fórmula es la misma, salvo que acá vamos a tener 1 y 1, y cuando le agreguemos el ácido le restaremos 0,01 y le sumaremos 0,01. Esto nos da un pH inicial de 5 y un pH final de 4,99. La variación de pH sería 5 menos 4,99, es decir, 0,01, y si calculamos la eficacia, la cantidad agregada de ácido fue 0,01, la variación de pH fue 0,01 y la eficacia fue 1. Vemos que la eficacia del buffer B es 10 veces mayor que la eficacia del buffer A, y esto lo podemos atribuir a que el buffer A tiene concentraciones absolutas más grandes que las concentraciones absolutas del buffer A. Así, la eficacia de un buffer aumenta básicamente con dos características. A mayor concentración absoluta de la sal y el ácido, como demostramos recién, un buffer es más eficiente. Y otra causa que da eficiencia a un buffer es cuando la concentración relativa vale 1. Es decir, si la relación entre sal y ácido vale 1, esto va a ser más eficiente que en aquellos buffers donde esto no vale 1. Otra forma de decir lo mismo lo tenemos acá en los ítems C y D. Si la relación sobre sal y ácido vale 1, es porque el logaritmo, si la relación entre sal y ácido vale 1, su logaritmo nos va a dar 0. Por lo tanto, otra forma de decir que un buffer es más eficiente, lo podemos decir que es más eficiente cuando el logaritmo de la concentración relativa vale 0. Y si todo este término vale 0, quiere decir que el pH es igual al pKa. Por lo tanto, otra forma de decir que un buffer es muy eficiente o de hallar un buffer eficiente es cuando el pKa del buffer está muy cerca del valor del pH o es igual al pH que queremos regular.